Tratados de arquitectura de la época en Italia y Francia. Primero, se explicará qué es un tratado. Un tratado contenía elementos no solo de técnica constructiva, sino también de historia de la arquitectura, con un fuerte acento en los órdenes clásicos. El gran interés que despertó la cultura clásica y en especial los desarrollos arquitectónicos en Europa se relacionan con el redescubrimiento de los 10 libros de arquitectura. Ya sabiendo esto, nos enfocaremos a los tratados en Italia y Francia. Tratados en Italia. Cesare di Lorenzo Cesariano. La vida de Cesariano transcurrió entre las ciudades de Milán, Ferrara y Parma, y aunque no resulta muy sencillo poder determinar en concreto cuál fue su aportación como arquitecto y pintor de estas ciudades, su fama trascendió hasta nuestros días. Queda claro que la comprensión de Cesariano sobre la arquitectura romana es muy limitada, y en muchos casos sus representaciones se alejan mucho del escrito, pues el manejo de las proporciones de los templos y edificios públicos es errado y no concuerdan con la cosmovisión clásica, descritos con detalle en los libros tercero y cuarto de Vitruvius. Lo que debemos rescatar entonces de Cesariano no son sus dotes de investigador y teórico, sino su capacidad plástica para organizar su imaginación a partir de unos pocos elementos tomados del libro de Vitruvius y plasmarlos con arte. Cesare di Lorenzo Cesariano, conocido como Cesare Cesariano, nació en Milán de 1483 y murió en 1543. Fue un arquitecto, pintor y escritor de temas artísticos. Teórico de la arquitectura en Milán, conoció a Donato Bramante. Según la vida de Bramante, escrita por Giorgio Vasari, quien narra una aún no probada entrevista con Cesariano. Decidido Bramante a ver al menos algo notable, se trasladó a Milán para conocer la catedral, donde se encontraba un tal Cesare Cesariano, reputado y buen geómetra y arquitecto, que comentaba a Vitruvio. Enfurecido por no haber la remuneración que él mismo se había prometido, César se volvió tan extraño que se negó a trabajar más y, convertido en un salvaje, murió más como una bestia que como una persona. A Cesariano se le recuerda principalmente como el primer traductor del Tratado de Arquitectura de Vitruvio a una lengua moderna. Se publicó con ilustraciones xilográficas copiosas en la ciudad de Como, en 1521. La edición contiene 360 páginas y la tirada alcanzó los 1300 ejemplares. Fue plagiado en breve en las ediciones publicadas en Venecia, pero ambas fueron superadas por la edición de Daniel Bárbaro con ilustraciones de Andrea Palladio de 1556. El lenguaje técnico de Vitruvio estaba plagado de dificultades. León Battista Alberti era de la idea de que los latinos creían que Vitruvio escribía en griego y los griegos creían que lo hacía en latín. Lo impenetrable del latín vitruviano y la falta de ilustraciones dio libertad a los diseñadores del Renacimiento, que tuvieron que interpretar la arquitectura de la antigüedad partiendo de ese texto, y con ello crearon la arquitectura de los siglos XV y XVI. Cesariano es interesante por ello, al aportar una idea clara de la percepción que los hombres del Renacimiento tenían de la arquitectura de la antigüedad clásica. De hecho, el espíritu de la catedral tardogótica de Milán se puede reconocer en algunos de los grabados en madera de Cesariano. Entre sus ilustraciones está un intento de representar los preceptos de Vitruvio sobre las proporciones ideales del hombre, como lo iban a hacer también Leonardo da Vinci en un célebre dibujo y otros muchos teóricos de los siglos XV y XVI. Las ilustraciones de Cesariano, aunque no tan influyentes como las de Sebastián Serlio, tuvieron alguna influencia en el vocabulario pintoresco y clasicista del manierismo nórdico o manierismo de Amberes.
Sebastiano Serlio. Arquitecto y tratadista italiano. En 1541 se trasladó a Francia, llamado por Francisco I como arquitecto. Más que por sus escasas obras, la importancia de Serlio escriba en su Tratado de Arquitectura, compuesto por 7 libros, que empezó a publicarse en 1537. Difundidos como un diccionario ilustrado para arquitectos, los volúmenes de Serlio resultaron muy influyentes en Francia, Países Bajos e Inglaterra, como comprendió del estilo renacentista italiano. El contenido del Tratado de Arquitectura. Primer libro. Trata de los principios de la geometría y de las diversas intersecciones de líneas, de modo que el arquitecto pueda dar buena cuenta de todo lo que vaya a hacer. Segundo libro. Muestra en dibujos y en palabras tantas cosas de la perspectiva que cuando quiera el arquitecto podrá expresar sus conceptos de dibujos comprensibles. Tercer libro. Se verá la iconografía, esto es, la planta, la ortografía, que es el alzado, y la escenografía, que quiere decir el escorzo, de la mayor parte de los edificios que existen en Roma, en Italia y fuera de ella, diligentemente medidos y puestos por escrito el lugar donde están y su nombre. Cuarto libro. Se tratará de las 5 maneras de edificar y de sus ornamentos: toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto, y con ella se acabará casi todo el arte gracias al conocimiento de las diversas cosas. Quinto libro. Habla de los tipos de templos diseñados de diversas formas, es decir, redonda, cuadrada, de 6 caras, de 8 caras, ovalada, en cruz, etc., con sus plantas, alzados y escorzos diligentemente medidos. Sexto libro. Hablará de todas las viviendas que hoy en día se pueden usar, comenzando con la más pequeña casucha, que podemos llamar cabaña, siguiendo paso a paso hasta el palacio más adornado de un príncipe, bien sea una villa o esté en capital. Séptimo libro. Se acabará con los muchos accidentes con que se puede encontrar el arquitecto en diversos lugares, y las extrañas formas de algunos sitios, y con las restauraciones y restituciones de casas, y cómo hemos de hacer para servirnos de los otros edificios que están o han estado alguna vez en construcción. Andrea Palladio. Importante arquitecto de la República de Venecia y una de las figuras claves de la Edad Moderna. Realiza varias villas señoriales en Vicenza, extendiendo su práctica en la ciudad de Los Canes. En Venecia se dedicaba principalmente a la arquitectura religiosa, y en el Valle del Venato aparecen las residencias para aristócratas vicentinos, lo cual lo han hecho célebre. En el año de 1570 publica en Venecia su tratado, los 4 libros de la arquitectura. Logró codificar el vocabulario de la arquitectura basado en la proporción y los órdenes arquitectónicos antiguos.
Este tratado fue publicado en Venecia, ilustrado por Palladio y escrito en latín como era tradicional de la época. En su primer libro trata sobre las herramientas del arquitecto, elección de materiales, técnicas constructivas, órdenes clásicos y normas de proporción. En su segundo libro se proponen modelos de palacios en planta y en alzado, llevando prácticas de las teorías del primer libro. En el tercero, Palladio se basa en el saber vitruviano, centrándose en la construcción y organización de calles, plazas, palacios, puentes, basílicas y distintos equipamientos urbanos. En su cuarto libro se presentan varios modelos ornamentales que recopila durante su visita a Roma. Sus ideas se fueron difundiendo por el mundo, especialmente en las Islas Británicas, y con el paso de los siglos se puede apreciar sus ideas en lugares como Estados Unidos, China o Australia. Son el 24 el total de villas palladianas conservadas, las cuales en el siglo XX fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Algunas villas de Palladio son la Villa Godi, Villa Shericati, Villa Cornaro, Villa Bodoer, Villa Capra, conocida como La Rotonda. Tratados de Francia. Jean Bouland nació en 1515 en Écouen y murió el 10 de octubre de 1578. Fue un arquitecto, escultor y teórico francés que construyó las tumbas de Anne de Montmorency, gran conectable de Francia, como también el Palacio de las Tullerías, el Museo del Louvre y la Château de Écouen. Bouland era un hugonote, es decir, un protestante francés de doctrina calvinista. Durante las guerras de la religión, en 1570 fue nombrado arquitecto de la reina Catalina de Médicis. Su obra, de un clasicismo solemne, está cargada a menudo de elementos decorativos. En su retorno, luego de sus estudios en Roma, Bouland trabajó para Montmorency, quien transformó el castillo de Écouen alrededor de 1550. Construyó la Petite Château en Chantilly y modernizó el castillo de Ferre en Tardenois, con su espléndido puente. Tomó los trabajos en curso en el Palacio de las Tullerías luego de la muerte de Philibert Delorme en 1570 y fue designado como arquitecto real desde 1571 hasta 1578. En el castillo de Chenonceau construyó la galería que atraviesa el río en arcos en 1576 a 1577. Para Catalina de Médici construyó el Hotel de Soissons en 1572 a 1574. Demolido en 1748,
del que solo queda la columna de Medici. Su tratado en arquitectura fue publicado en París en 1564 y 1568. Bulland también fue el autor de tratados en geometría y relojería. En su juventud, Bulland, estudiado en Italia, y su exposición a los edificios antiguos no tenían una profunda influencia en su obra posterior. Volviendo a Francia alrededor de 1540, entró al servicio del condestable de Montmorency. En Écouen, Bulland trabajó en la policía Castillo, lo que evidencia claramente el efecto de la exposición de Bulland al Panteón de Roma. No recabamos mucha información de este tema, ya que creemos que está bastante perdido, mas consideramos importantes estos tratados escritos por los arquitectos Andrea Palladio, Cesare di Lorenzo Cesariano, Sebastiano Serlio, Jean Bulland, que consisten en aplicar reglas que ellos mismos crearon para así alcanzar la perfección en la arquitectura renacentista, desde las medidas y proporciones del hombre en varias posiciones, así como los inicios en un proyecto como las plantas, las perspectivas, entre otras. Estamos conscientes de que estos tratados pueden tomarse como leyes para una buena construcción que proponen entender a la arquitectura como compuesta de tres elementos: orden arquitectónico, que es la relación de cada parte con su uso; disposición, que son el trazado en planta, en alzado y en perspectiva; proporción, que es la concordancia uniforme entre la obra entera y sus miembros.